¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al módulo 3 del curso de protección y defensa del consumidor. Vamos a continuar. La vez pasada ya habíamos tocado en la primera clase temas relacionados con el derecho de los consumidores, ¿no? Habíamos estado viendo los antecedentes. Vamos a hacer un recordaris. Habíamos dicho que una fecha importante que recordar es el 15 de marzo, porque este día se celebra justamente el Día Mundial del Derecho de los Consumidores. En el Perú también el 15 de marzo se celebra el Día del Derecho de los Consumidores y bueno, aquí en el Perú el INDECOPI, que es la entidad competente para velar por los derechos de los consumidores, también lo celebra este día, ¿no? Realizando diferentes actividades, diferentes campañas de difusión para que los consumidores, para que las personas y para que también los proveedores tengan conocimiento de este día y de este importante valor que se le da a los derechos de los consumidores, ¿no? Habíamos visto los antecedentes históricos, habíamos hablado de cuáles eran la normatividad que había salido en un comienzo y que ha ido evolucionando poco a poco para que los consumidores tengan una norma que va a ser la que va a reunir y va a englobar a todos estos derechos, ¿no? Actualmente tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la Biblia prácticamente para todos los abogados que quieren o patrocinan temas de derecho de protección al consumidor, y también para las personas mismas, porque allí está explicado de una manera muy sencilla cuáles son sus derechos. Esta es justamente la ley 29571 y es la ley con la que se aprueba el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Habíamos hablado de dos temas súper importantes y era el definir qué era un consumidor y el definir también qué era un proveedor. Primero habíamos dicho así ya de manera muy rápida que los consumidores podrían ser personas naturales, podrían ser personas jurídicas y que éstas van a adquirir, van a disfrutar, van a utilizar como destinatarios finales. Recuerden eso que habíamos dicho en la clase pasada, destinatarios finales, es decir, compro un producto para consumirlo yo, para mi beneficio propio, ¿no? Para utilizarlo yo. Y no solamente productos, sino también servicios, ¿no? Que me arreglen el carro, que de repente me transporten de un lado a otro, que me brinden una operación, o un producto que compre efectivamente una leche, ¿no? Una carpeta, un producto, un bien. Entonces, aquí esa era la definición de consumidor o usuario, lo habíamos visto ya, y habíamos dicho que para el tema de microempresarios, hay que tener en cuenta de que la relación de consumo o el producto que estoy adquiriendo no forme parte del rubro de mi empresa. Si es que el producto que estoy adquiriendo no forma parte del rubro de mi empresa, entonces sí calificaría como un consumidor final, ¿no? Habíamos dicho que los proveedores también podrían ser de personas naturales o jurídicas, y habíamos dicho que estos se pueden subdividir en distribuidores o comerciantes, productores o fabricantes, importadores o prestadores de servicios. Entonces, los proveedores son los obligados a cumplir las normas del código, a velar por los derechos de los consumidores dentro de la esfera de su actividad económica empresarial que realicen, ¿no? Sea cual sea, de repente un servicio de panadería, de repente un servicio de ropa, de repente un servicio de mecánica automotriz, sea cual sea, el proveedor es esta persona justamente que va a comercializar, va a prestar un servicio, va a importar de repente un producto y luego lo va a vender, va a distribuir un producto. Todos ellos están englobados dentro del concepto de proveedores. Habíamos hablado de algo muy importante y que eran los principios, soberanía del consumidor, que se entendía que las normas justamente protegen las elecciones libres que va a tener el consumidor de decidir dónde compro, con quién contrato. El principio de proconsumidor, que ante alguna duda, ante algún vacío, se entiende que hay un principio que va a proteger al consumidor o va a darle la razón al consumidor si es que no se demuestra lo contrario, lógicamente. El principio de transparencia, en la cual habíamos dicho que se entiende que las personas que concurren en una determinada situación de consumo, que eran, vamos a utilizar la pizarra para que de repente quede un poquito más claro, ¿no? El principio de transparencia es las personas que van a formar parte de la relación de consumo, ¿no?
Esta es la relación de consumo. Y dentro de esta relación de consumo vamos a tener a un consumidor, y vamos a tener acá un proveedor. Este es el proveedor, ¿no? Proveedor. ¿Qué le va a vender el proveedor? Le va a vender bienes o le va a vender también servicios. En un primer momento, dentro de esta relación de consumo, por el principio de transparencia se entiende que las partes actúan de manera transparente. Si esto lo llevamos a una situación, a un procedimiento, se entiende que también las partes que forman, justamente valga la redundancia, parte de estos procedimientos, como por ejemplo los mismos abogados, los peritos, los conciliadores, las asociaciones de consumidores, se supone que estas, y se debe entender por este principio de transparencia, que actúan de manera transparente, como lo dice el mismo principio, ¿no? Y el principio de corrección de la simetría. Habíamos dicho también que la simetría se da cuando generalmente el proveedor es el que conoce más su rubro y entonces tiene mayor ventaja sobre el consumidor que recién va a ir a comprar y que no conocía todavía esta calidad del producto, estas características del producto. Entonces dependía del proveedor que esta simetría que existe, o sea, esta balanza que existía en favor de él, se aminore, ¿no? Y esté de manera equilibrada. Entonces, con este principio lo que se busca es justamente corregir esa asimetría que existe. El principio de la buena fe, que decía básicamente que en la actuación, en el mercado y en el ámbito de vigencia, los consumidores, los proveedores, las asociaciones actúan y guían su conducta de acuerdo a la buena fe procesal, buena fe procedimental, una buena confianza, ¿no? Lealtad entre las partes. El principio de protección mínima quiere decir que los consumidores están protegidos justamente por el código. El código protege a los consumidores, pero eso no significa que otras normas sectoriales también puedan protegerlas, como por ejemplo el sector educación tiene sus normas específicas, ¿no? El sector de repente de registros sanitarios tiene también su norma sectorial específica, pero el Indecopi también tiene una protección hacia esos consumidores, ¿no? El principio proasociativo, donde habíamos dicho así, básicamente que el Estado facilita la actuación de las asociaciones de consumidores con la finalidad de proteger justamente a los consumidores y todo ello en sujeción a lo que está establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El principio de primacía de la realidad, que lo expliqué con un ejemplo la vez pasada, y es que básicamente la verdadera naturaleza de las conductas son las que se determinan o las que se aprecian en una determinada situación, ¿no? En una relación económica efectivamente prestada, y no en lo que aparentemente podría parecer, ¿no? Sino que lo que la realidad me está demostrando, entonces se entiende que eso es de manera objetiva lo que está sucediendo en este momento, lo que está pasando en esa atmósfera de la relación de consumo, y es allí donde se tiene que tener en cuenta, ¿no? Vamos a entrar a hablar ya en este módulo sobre los derechos de los consumidores y la relación consumidor-proveedor. ¿Qué relación existe entre estas dos partes, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos? Primero, derecho a una protección eficaz respecto a los productos y servicios que en condiciones normales o previsibles representen un riesgo o peligroso para la vida, ¿no? Un riesgo para su salud, un riesgo para la integridad física. Entonces, los consumidores tienen justamente esta protección eficaz. Se entiende que los proveedores velan por darle a los consumidores bienes o productos en un buen estado, un servicio de calidad. Entonces, esta protección mínima y eficaz que tienen los consumidores están relacionadas también con los riesgos, nos dicen, ¿no? Con las condiciones, que una condición normal o previsible no represente un riesgo. Por ejemplo, si yo voy a comprar alguna bebida y dentro de esa bebida encuentro un vidrio, ¿no?
hay un riesgo inminente que va a causar o va a afectar la salud, va a afectar la integridad de la persona que va a consumir esa gaseosa o esa bebida. Entonces, el derecho de los consumidores, uno de los derechos principales es su protección eficaz que tiene. ¿Qué otro derecho tienen los consumidores, cada uno de ustedes? El derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que ya nos dice de manera un poco específica cuál es el tipo de información que se debe tener. Nos dice, derecho a acceder a la información oportuna. ¿Oportuna qué quiere decir? En el momento que efectivamente lo estoy solicitando y no después. Porque en ese momento que estoy requiriendo esa información va a ser indispensable para que yo pueda tomar una decisión de elección de consumo. Si compro aquí, si es que compro en el otro proveedor. Entonces, es un derecho que tienen todos los consumidores, el de acceder a información oportuna. Suficiente. ¿Cuándo decimos que una información es suficiente? Porque la información que te están dando tiene que ser de tal manera que cubra todas tus expectativas y todas tus dudas. No basta solamente que te digan una determinada característica del producto. Si a pesar de eso el proveedor sabe que ese producto tiene ciertas restricciones, tiene ciertas características que podría de una u otra forma presentarse después. Entonces, si es que no le doy toda esa información, entonces no estoy cumpliendo con una de las características de este derecho a la información que tienen los consumidores, que es que no sea suficiente. Entonces, tiene que ser oportuna, tiene que ser suficiente, tiene que ser veraz, y veraz está relacionado con la verdad. Entonces, el tema de la veracidad es importante. El proveedor no me puede dar una información falsa, más aún si es que, por ejemplo, es un bien para ingerirlo, para comerlo. Imagínense, ¿no? Si no me da una información veraz, ¿qué me podría pasar? Podría atentar incluso contra la vida, contra la integridad y la salud del ser humano, ¿no? Y fácilmente accesible. Fácilmente accesible está relacionado con un lenguaje sencillo, un lenguaje que se puede entender, ¿no? Que sea fácil de comprender para los consumidores, pero también accesible está referido a que de repente si el producto tiene un rotulado, ¿no? Un producto tiene un rotulado, este rotulado sea en una letra que por lo menos yo lo pueda leer, yo lo pueda revisar. No te van a dar de repente una botella con una letra tan pequeñita diciendo algunas características que podrían ser dañinas para tu salud, imagínense, ¿no? Entonces también, esta información que te deben dar debe ser fácilmente accesible. Y debe ser relevante, debe ser importante. ¿Para qué? Como les dije hace ratito, para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses personales, a sus intereses particulares, ¿no? Así como para efectuar un uso o consumo adecuado de sus productos o servicios. Entonces, ¿por qué quiero que me den una información clara, una información precisa, suficiente, veraz, accesible, oportuna? ¿Por qué? Porque voy a efectuar dos cosas. Una relación de consumo, voy a decidir con quién contrato, con quién no contrato, y además, al darme toda esa información, va a ser más fácil y más sencillo para mí poder utilizar el producto que estoy recibiendo, porque si me están dando toda la información, me están explicando las características, al margen de que el consumidor sea un consumidor diligente que lea las instrucciones o que revise. El proveedor está obligado a brindar toda esa información, ¿no? Además nos dice que también hay un derecho a la protección de los intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos y cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. Aquí también vamos a desglosarlo un poquito para que se pueda entender. Más adelante vamos a tratarlo más a fondo estos temas, pero este es un derecho que tienen los consumidores y es que el Código de Protección y Defensa del Consumidor justamente va a proteger los intereses económicos y en particular sobre, por ejemplo, las cláusulas abusivas. ¿Por qué decimos que los intereses económicos? Porque hemos dicho que entre la relación de consumo que existe entre un consumidor y el proveedor, hay generalmente una entrega, un desprendimiento económico de dinero que vas a recibir algo a cambio. Entonces, podrían de una u otra forma verse alterados tus intereses económicos. Y es que justamente el código protege este derecho que tienen los consumidores sobre velar por los derechos económicos. Ahora, si era gratuito, dijimos también
que hay una protección a sus derechos económicos porque, si bien es cierto puede ser gratuito, incita al consumo. Entonces, si incitaba al consumo, ya calificaba como un proveedor, y al consumidor como un consumidor, y toda la atmósfera como una relación de consumo. Entonces, justamente por eso vela el derecho de protección al consumidor por los intereses económicos. Ahora, no avalamos las cláusulas abusivas en generalmente, ¿no? Los proveedores no deben de colocar en sus contratos cláusulas abusivas. ¿Cuándo decimos que es una cláusula abusiva? Cuando va a verse afectada de una u otra forma la voluntad, o esta cláusula va a estar en perjuicio del consumidor, ¿no? Si es que suscribe o no el contrato. Entonces, cláusulas abusivas no están permitidas. Métodos comerciales coercitivos tampoco. De repente, un método coercitivo es que, por ejemplo, te coaccionen a que compres algo cuando en realidad no lo quieres, y finalmente lo terminas comprando porque a tanta insistencia del proveedor, de repente te llega a cansar esa situación y terminas comprando el producto. Entonces, estos métodos comerciales coercitivos tampoco están permitidos por el código. Y es necesario que, si en algún momento de repente ustedes han sentido esto, con algunas veces con las llamadas, ya de repente les voy a contar también un caso, les cuento ahora mejor, de muchas veces nos han llegado denuncias en donde yo trabajo, respecto de que han ido de repente a un centro comercial y los han captado una determinada empresa de que brinda bienes de transporte turístico, y les ha dicho, ¿no? Anda a tal lugar, allí lleva tus tarjetas de crédito, y una vez que llevas tus tarjetas de crédito vas a entrar a un sorteo y yo te voy a explicar para que ganes y formes parte de un club de vacaciones. Y entonces, generalmente las personas de repente que han ido se dan cuenta de que, y por lo que nos cuentan, existe una u otra forma, una presión sobre el consumidor para que compre, y están allí, ponen un volumen alto de la música y te insisten y te indican que es la última oportunidad, que solamente tienes que contratar en ese momento, y te piden sus tarjetas de crédito y cuántas tarjetas tienes. Entonces, esa presión o esa forma de captar a los clientes podría ser considerado un método comercial coercitivo. De hecho, en la realidad se evalúa, ¿no? Se tiene que evaluar, se tiene que probar, pero no, el código no avala los métodos comerciales coercitivos, ¿no? Cualquier otra práctica análoga tampoco no está avalada por el código y por lo tanto no está permitida, ¿no? Tienen derecho los consumidores a un trato justo y equitativo en toda la transacción comercial, y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En efecto, ¿no? Nuestra misma Constitución Política del Perú reconoce que no existe este derecho a la no discriminación, y nos dice que existe un derecho a la igualdad. Esto se traspola al tema de protección al consumidor, y también esto no es indiferente con lo que dice nuestra Constitución. Lógicamente tenemos que ir alineados con nuestra Carta Magna, y este derecho también está reconocido en el ámbito de la protección al consumidor, y te dice que los consumidores tienen un derecho, un trato justo y equitativo dentro de la relación de consumo. Derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución de servicio, o en los casos previstos en el presente código, el que estamos analizando, a la devolución de la cantidad pagada según las circunstancias. Aquí es importante tener en cuenta algo. Hay un derecho que tienen los consumidores, que es el derecho a la reparación o a la reposición del producto. Eso significa, si yo compré este control y en efecto no funciona, está en mal estado, lo mínimo que espero es que se haga efectiva la garantía y me arreglen el control, o en su defecto me cambien por otro control que sí esté en buen estado. Entonces, justamente este derecho es un derecho que está reconocido por el código, el derecho a la reposición del producto o a la reparación del mismo, o si es que estamos hablando de un servicio, a una nueva ejecución del servicio, ¿no? Siempre que se pueda dar esta situación, porque cuando te brindan un servicio generalmente es un poco difícil resarcir, pero si es que la situación o la atmósfera se da para cumplir con esta característica de una nueva ejecución del servicio, podría darse, ¿no? Además dice que hay un derecho, que es el derecho que tienen a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad
conforme a la normativa pertinente y conforme a la oferta y la demanda que se ofrezca en el mercado, ¿no? Esta elección libre, como les dije, va de la mano con toda la información que me dé el proveedor. Si el proveedor me da una información oportuna, me da una información veraz, me da una información que suficiente, que me permita ya decidir dónde compro, es justamente allí va a entrar a tallar la facultad que tiene el consumidor de poder elegir y decidir libremente con qué proveedor contrato, qué proveedor me va a brindar ese servicio, qué producto compro, qué producto no lo compro, ¿no? Bien, hay un derecho más que está reconocido por el Código y está referido a la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos. Recuerden que en el INDECOPI no se necesita, en materia de protección al consumidor, que estén asesorados por un abogado. Es más, los escritos no necesitan firma de un abogado. Hay formatos donde básicamente tú vas al INDECOPI, solicitas el formato, tú mismo llenas, explicas el caso y no es necesario que exista la firma de un abogado, como si se da en otras entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es justamente eso, ¿no? Que los procedimientos que tiene el INDECOPI sean procedimientos céleres, procedimientos rápidos, que no demoren, porque lo que se busca es que una solución rápida, ¿no?, al problema. Para eso, y vamos a tocarlo más adelante también, por ejemplo, se habilitó el tema del libro de reclamaciones, ¿no?, que muchos de ustedes lo conocen, y el libro de reclamaciones te permite, o es una alternativa, una herramienta que te da una solución al toque, en ese momento. Entonces, es una de las formas también con las que se buscan los procedimientos, al margen de los plazos que tienen los procedimientos, donde un procedimiento, por ejemplo, sumarísimo son 30 días, un procedimiento ordinario 120 días, entonces no es un plazo tan largo, tan extenso, porque lo que se busca es proteger a los consumidores y que no esté en el hilo su reclamo, su denuncia, ¿no?, sino que se le dé una solución efectiva y rápida sobre todo. Hay un derecho más, que es un derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva a fin de defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando el medio que el ordenamiento jurídico permita. Y este derecho, bueno, es un derecho que tienen todas las personas en realidad, ¿no?, a ser escuchados de manera individual. Pueden ir directamente a hablar de repente con los representantes de la entidad, solicitar si de repente tengo algún reclamo o alguna denuncia, pedir hablar con el asistente, explicarle de repente el caso, solicitar un informe oral. Entonces, todos estos derechos están justamente enmarcados en el Código, y este es un derecho que tienen también los consumidores. Habíamos hablado del derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios conforme a las disposiciones del presente Código y a la normativa civil sobre la materia. Acá hay algo importante que hay que tener en cuenta. Muchas veces, por ejemplo, yo les cuento, las personas denuncian y cuando denuncian solicitan una reparación civil, pero como el propio nombre lo dice, reparación civil, en sede administrativa, en un procedimiento en el INDECOPI, no existe el tema de reparación civil, sino aquí ya el INDECOPI podría resolver el caso, podría sancionar al proveedor y podría dictarle en todo caso una medida correctiva, que te devuelva el dinero que pagaste por el bien, que te devuelva, que te cambie por otro producto, no lo sé, ¿no? Pero eso se llama medida correctiva y le tiene que dar un plazo para que cumpla el proveedor. Sin embargo, ya si yo quiero denunciar el tema de que de repente me hizo perder tanto tiempo en la denuncia, me hizo perder tiempo, tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar de percibir ingresos, entonces quiero que me indemnicen, ¿no? Entonces, esas indemnizaciones se tienen que ir a vía judicial, justamente ya con la resolución que va a emitir la autoridad del INDECOPI. Entonces voy a la vía judicial y solicito la indemnización o la reparación civil, ¿no? Pero es allí donde se hace efectivo este derecho. Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito. Este tema es un tema donde muchas personas que tenemos tarjetas de crédito a veces no conocemos, ¿no? A veces no sabemos que las entidades bancarias
o incluso las entidades prestadoras de dinero que no necesariamente son bancos, como por ejemplo las casas de empeño, ¿no? Las casas donde te prestan dinero a cambio de un artículo, tú dejas un artículo o no sé, una laptop, y ellos te prestan dinero, tú dejas joyas y ellos también te dan dinero. Entonces lógicamente esos bienes se quedan en forma de garantía, ¿no? Pero en este caso todas esas empresas, más las empresas del sistema financiero, están obligadas a aceptar los pagos anticipados. ¿Y qué quiere decir un pago anticipado? Es que voy a pagar de manera adelantada el préstamo que tuve. Si por ejemplo, para que sea más sencillo, yo tengo que pagar, este es mi préstamo, ¿no? Este es mi préstamo y esta es mi primera cuota, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta y esta es la quinta. Entonces, hasta aquí puede decir, yo debo pagar 100 soles, ¿no? Porque acá ya está con todo intereses. Pero si por ejemplo en la segunda cuota, aquí la cuota es también, todavía es por aquí 90 y tantos soles, pero más los intereses, vamos a poner lo que es 20 soles, la cuota es tanto, ¿no? Igual aquí, vamos a poner los 97, más los intereses, aquí más los intereses, ya. Si yo voy a pagar esta cuota, pues pagaré 100. Y si voy a pagar de una vez, antes de que llegue mi plazo, antes de que venza mi plazo, la cuota 2, la cuota 3, la cuota 4, la cuota 5, ya no me tienen que cobrar los intereses, porque los intereses se están cobrando justamente por el tiempo que está transcurriendo en que no le devuelves el dinero al banco o a esa casa de empeño o a la empresa. Pero si es que tú vas a pagar todo de manera adelantada o anticipada, entonces no tendrían por qué cobrarte los intereses y solamente cobrarte el capital y la cuota efectivamente que estás pagando, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que hace referencia a la norma cuando dice que estas personas tienen el derecho a los pagos anticipados o al prepago de los saldos en toda operación de crédito, ¿no? Y este pago puede ser de forma total o de forma parcial, como vimos en el ejemplo, ¿no? Siempre que se reduzcan los intereses posteriores. Si por ejemplo en este caso que les había puesto solamente pagaba hasta la tercera cuota y me faltaba la cuarta y la 5, entonces se tiene que entregarle un nuevo cronograma de pagos y reformularle el tema de los intereses, porque ahora solamente serían 2 cuotas y ya no me quedarían las otras, ¿no? Otra más, la enumeración de los derechos. Ojo, eso es importante, ¿no? Estos derechos de los que habíamos hablado no excluye a los demás que estén establecidos en el código, ¿no? Y tampoco que estén reconocidos en leyes especiales, sectoriales o específicas, como por ejemplo el medio pasaje, ¿no? El medio pasaje es una ley sectorial donde efectivamente dice que las personas tienen el derecho al cobro efectivo del 50% del pasaje adulto. Entonces, esta es una ley especial, pero que si es que cuando el INDECOPI ha entrado a supervisar o si lo vemos desde la óptica o la perspectiva de protección al consumidor, entonces debemos de tener en cuenta de que podrían haber una afectación de las expectativas del consumidor que es estudiante para el micro o para la combi y sube con 50 céntimos porque el pasaje adulto está a un sol y no le quieren cobrar 50 céntimos sino un sol. Entonces, a pesar de que existe una norma especial, una norma sectorial, hay una vulneración de las expectativas del consumidor porque no imaginó que le iban a cobrar más de lo que la norma establece, ¿no? Entonces, allí por eso dice que al margen de este detalle, todos los derechos que hemos conversado, esto no excluye que existan otros derechos más en el código y que ni tampoco excluye a los derechos reconocidos por leyes especiales. No se puede renunciar a los derechos reconocidos por la presente norma, por el código. No puedo decidir renunciar a tal o cual derecho porque son derechos intrínsecos que forman parte del ser humano y tienen que hacerse respetar. Yo no puedo decir que renuncio a mi derecho de elegir libremente, ¿no? O renuncio al derecho con quién contratar o con quién no. O que alguien me lo diga también que lo haga, ¿no? No se puede. Hay un tema que es importante y que está también reconocido en el ámbito, en la atmósfera de protección al consumidor y está referida a la información relevante, la información importante que los proveedores dan a los consumidores para que puedan realizar una buena elección de consumo. ¿Qué nos dice? El proveedor tiene la obligación, o sea, es obligación, no es que si es que quiero yo te doy la información, si es que
te doy solamente cierta información, hoy no te doy la información, sino cuando yo quiero. No, es obligación de todos los proveedores ofrecer al consumidor toda la información relevante para poder tomar una decisión de consumo, realizar una elección adecuada del consumo, ¿no? La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna, fácilmente accesible y debe ser brindada en castellano. Este derecho ya específico que habla de la información y que también habíamos dicho anteriormente que era un derecho fundamental que tienen los consumidores y que está reconocido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, nuevamente vuelve a ser más específico y te dice, ¿no?, que esta información que te brinda el proveedor debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y debe estar en idioma castellano. O sea, si es que, por ejemplo, yo importo algo, importo un producto, importo esta mota, y esta mota está en inglés, entonces la persona que importó se convierte en un proveedor obligado a rotular nuevamente el producto y ponerlo en español, con las características que dice el rotulado sectorial dependiendo de cada producto, ¿no? Entonces, esta información debe estar en castellano. ¿Y quién es el responsable de que esta información esté en castellano? No el proveedor que lo fabricó en China o lo fabricó en Estados Unidos, sino el proveedor que importó, el proveedor nacional y que distribuyó aquí en Perú este producto. Entonces debe estar en castellano y esto es algo importante y que deben de tener en cuenta. Ahora ustedes de repente que cuando compren algún producto, chequen eso y verifiquen que efectivamente esté esta información en castellano, ¿no? Esto, por ejemplo, me hace acordar, les cuento de forma, a manera de anécdota, una supervisión que se realizó a los quesos importados, donde toda la información estaba en inglés y no todas las personas obviamente saben inglés, ¿no? Solamente algunas. Entonces, si tú leías la lista de ingredientes, si tú no conocías inglés o no sabías inglés, no ibas a poder saber qué ingredientes tenía, pero bueno, sí podías probarlo y comerlo y aparentemente estaba muy rico el queso, pero tenía ingredientes que eran, por ejemplo, que podría afectar a algunas personas que tienen de repente elevado el colesterol. De repente recuerdo que estos quesos contenían huevo, contenían almidones, contenían algunos productos que podrían ser dañinos para algunos consumidores, para otros no. Pero si es que estaría en español, obviamente eso no pasaría, ¿no? Porque los consumidores leerían y podrían verificar que efectivamente el producto está rotulado en castellano y si es que tiene algún ingrediente que me hace daño, pues entonces no lo consumo, ¿no? Hay algo importante que se debe tener en cuenta y el hecho de que te den una información apropiada y suficiente no significa que te van a dar demasiada información, que esto va a tener un fin distinto, un fin de confundirte para que atareado tomes la decisión de consumo, ¿no? No hay que confundir eso con el tema de que te den información apropiada o suficiente. No es que digamos, dame una información suficiente, te van a llenar de información o te van a dar excesiva información que tú no la vas a poder entender, comprender, ni siquiera en ese momento analizarla o tener claro si es que consumes o no este producto, ¿no? Si es que te dan demasiada información, más bien te podría generar confusión en lugar de que te generen certeza de lo que quieres o no quieres, ¿no? Entonces esto no está permitido, la información excesiva o la información compleja. Por eso es importante recordar que los proveedores tienen que hablar un lenguaje sencillo, el lenguaje del consumidor, ¿no? Un lenguaje donde los consumidores entiendan lo que les estás diciendo. No puedes aprovecharte de esta simetría que existe entre proveedor y consumidor para hablarle con palabras técnicas, para explicarle de repente con tecnicismos o con un lenguaje que no sea tan coloquial, que el consumidor finalmente no lo va a entender, ¿no? No lo va a entender y va a terminar de repente comprando el producto, pero después no le va a ser efectivo o no le va a servir. Entonces, esto es importante que el proveedor le dé esa información que no sea excesiva para que pueda saber y pueda entender, o sea, pueda comprender lo que está comprando y que no sea compleja, sino que
esté en un lenguaje sencillo, ¿no? Siempre atendiendo a la naturaleza del producto adquirido o al servicio contratado. Si es que yo compro un ventilador, pues el ventilador lo que quiero es que me funcione, que me dé aire, que me expliquen cuáles son las velocidades, ¿no? Y esas características que son importantes y que van a hacer que determinen si es que compras o no el producto. Y no de repente otra información que podría ser excesiva y empezar a comparar con otras marcas. Lo importante es que te den las características del producto que tú estás llevando, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus beneficios. Pero no una información excesiva o que utilicen de repente terminología muy técnica, ¿no? Que ni siquiera permitas entender de qué está hecho el funcionamiento, cómo es que funcionan estos productos. Hay una prohibición y que está expresamente regulada en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y que no es indiferente al derecho de los consumidores, que es la prohibición de información falsa que induzca error al consumidor. Esto es un temita un poquito especial y hay que tener mucho cuidado si uno de ustedes es proveedores, porque no podemos inducir al error al consumidor en la venta de algún producto o en la prestación de algún servicio, ¿no? Está prohibida toda información o presentación o omisión de información que induzca al consumidor a un error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, uso, volumen, medidas, precios, forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro de los productos o servicios ofrecidos. Aquí, así de manera muy detallada, te dice todo lo que está prohibido, ¿no? Si esta información que te estoy dando es una información que te va a inducir al error, prohibido. No puede brindarse esta información que te induce al error. Toda la información que te den debe ayudarte a tomar una adecuada acción de consumo. Decía primerito, ¿no? Esta información debe estar referida a la naturaleza del producto. Naturaleza del producto. Este año el Indecopi ha sancionado a una empresa muy conocida de embutidos porque, por ejemplo, en sus hamburguesas decía hamburguesa casera de pollo, ¿no? Y te ponía la foto acá de la hamburguesa, el pollo, la pierna, ¿no? Pero su verdadera naturaleza no era eso, porque si uno a simple vista compra este empaque, ve que este empaque es de hamburguesa de pollo. Pero si tú te ibas a los ingredientes y revisabas los ingredientes, tú te podías dar cuenta de que esto tenía grasa de cerdo, pellejos de pavo, pellejo de pollo, y entonces no era una hamburguesa netamente de pollo. Entonces el producto no estaba dando una información de su verdadera naturaleza, porque cuando tú revisas, si bien es cierto estaba en el empaque, pero hay que ser realistas, ¿no? Cuando uno va al supermercado o va a la tienda, se deja guiar por la cara principal, no solamente por el nombre que dice, sino también por la imagen que tiene. Entonces, si es que te dice hamburguesa de pollo, entonces tú te imaginas que es una hamburguesa de pollo nada más, ¿no? Sin embargo, esto es lo que está prohibido, ¿no? Que los proveedores te den una información que no refleje la verdadera naturaleza del producto. ¿Te acuerdan de las leches? Del caso de las leches, decía, ¿no? ¿Es leche o no es leche? Entonces, allí también. El nombre del producto no reflejaba su verdadera naturaleza. Y finalmente, ¿qué dijo el Indecopi? ¿Qué dijo la sala del Indecopi? ¿No? Finalmente dijeron, esto no debería llamarse leche, en el caso de las leches, ¿no? No podía llamarse leche y tenía que llamarse producto lácteo. Ya, ese tema también fue bien controversial, y acá la leche tenía hasta la vaquita, ¿no? Y la vaquita, entonces tú creías que era leche, pero cuando se analizó y se verificó, esto en realidad era un producto lácteo, porque en sus ingredientes contenía
un determinado índice de un ingrediente que ya no hacía que se permita llamar leche, ¿no? Entonces, eso también me hace recordar cuando hablábamos de la verdadera naturaleza de los productos. El modo de fabricación, si es que es un producto manufacturado, cómo es que este se ha hecho, eso también te deben informar. Los componentes, de qué está compuesto, cuáles son las partes, cuáles son los ingredientes, para qué sirve, cuál es el uso, cuál es el peso, la cantidad, el volumen, la medida, el precio también es importante, ¿no? Cómo es que se va a usar, cuáles son las características de uso, cuáles son sus propiedades, cuál es la cantidad. Entonces, de manera específica, hay ciertos puntos que el consumidor, como consumidor diligente y razonable, debe de tener en cuenta. Pero también, por parte del proveedor, tiene que tener en cuenta esto para que pueda cubrir las expectativas que tengan los consumidores, ¿no?, de los bienes y de los servicios. Información sobre la integridad del precio. En este caso es importante reconocer que los proveedores tienen que exhibir los precios de los productos o servicios y deben consignar también en sus listas, en sus góndolas o en sus tiendas los precios de los productos que están vendiendo, ¿no? Estos precios deben estar de manera discrecional. Ellos lo pueden hacer en sus etiquetas, en sus letreros, en sus rótulos, ¿no?, en sus envases, pero deben consignar el precio. Aquí hay algo que también les voy a contar, porque con la práctica es más sencillo y se entiende un poco más de repente con los ejemplos, los casos que vamos tratando. Si hemos dicho que es obligatorio que los proveedores cumplan con consignar y brindar información referida a la exhibición de los precios de los productos, es importante reconocer que justamente si es que yo como proveedor tengo un estante con productos, ¿no? Tengo un estante con productos, sea el producto que sea, cada producto debe de tener acá su precio, ¿no? Cada producto. ¿Qué va a permitirme eso, el que tenga el precio, el producto? De que yo como consumidor, cuando vea el precio del producto, decida si es que este producto está a 20 soles, lo compro o no lo compro, si es que este producto está a 15, lo compro o no lo compro, o comparar con otros productos de la misma naturaleza los costos que cada producto tiene. Ahora, estos precios deben de ser precios reales y precios veraces. No puede ser que te digan un precio aquí y cuando tú te vas a caja te cobren otro precio. Entonces esto también es un tema que se ha visto y se ha analizado ya en el Indecopi y se ha sancionado a los supermercados muy conocidos aquí en Lima y a nivel nacional por no consignar precios en las góndolas de sus productos. Entonces cada producto tiene que tener su precio. Adicionalmente a eso, como les decía, si es que yo veo que en la góndola está 20 soles y me voy a caja y en caja me quieren cobrar 23 soles, entonces se están vulnerando el derecho a la idoneidad que tienen las personas, porque a la información y a la idoneidad. A la información porque me están dando información que no es correcta, porque me están diciendo que está 20 y en caja me están diciendo que está 23. Si es que lo pagase, están afectando tu economía porque ya no vas a pagar 20 sino 23. Encima te cobraron 3 soles más del precio que estaba en la góndola. Entonces, esa información que no se condice de la informada en la góndola y de la cobrada en la caja, entonces eso constituye una infracción al deber de información y el deber de idoneidad durante la prestación de los servicios. Eso no está permitido. Entonces, habíamos dicho, todos los proveedores tienen que exhibir sus productos con su precio. Algunos ya lo hacen, hemos visto, incluso en tiendas pequeñas ya ponen el precio. Y además tienen que tener una lista de precios. Hay algunos proveedores dependiendo de la naturaleza del servicio, pero ustedes más o menos se van a dar cuenta porque si han ido a algún restaurante, en el restaurante tienen su lista de precios en la entrada principal y el código también dice eso. ¿Para qué? Para que el consumidor no
vaya de frente y se siente en el restaurante y cuando luego te pasen la carta te asustes con el precio y ya no quieras consumir o te veas obligado a tener que hacerlo porque te da vergüenza de repente retirarte, ¿no? Pero el código ha establecido que por la naturaleza del servicio los restaurantes, los hoteles deben de contar con una lista de precios en la entrada principal de sus establecimientos. Entonces, esta lista de precios lo que va a hacer es que el consumidor pueda revisar si es que le conviene o no quedarse y consumir allí, ¿no? Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Exhibición de precios o de lista de precios. Justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Los establecimientos comerciales están obligados a consignar de manera fácilmente perceptible para el consumidor los precios de los productos en los espacios destinados para su exhibición. Igualmente deben contar con una lista de precios de fácil acceso a los consumidores y ya de manera específica te dice, ¿no? En el caso de los establecimientos que expenden una gran cantidad de productos o servicios, esas listas pueden ser complementarias por terminales de cómputo debidamente organizados y de fácil manejo para los consumidores. Para el caso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, los establecimientos farmacéuticos deben poner a disposición del consumidor el listado de precios de estos productos. La relación de precios de los productos farmacéuticos está ordenada alfabéticamente de acuerdo con su denominación común internacional. Entonces, aquí hay una obligación de la que hablamos anteriormente, que era todos los establecimientos deben consignar en sus productos un precio. Deben de tener además una lista de precios. Y esta lista de precios no debe ser solamente cumplo con tener la lista, sino que debe ser accesible. O sea, no la vas a tener la lista detrás de tu caja donde el consumidor no lo va a ver, ¿no? Tiene que estar de una manera que se vea de manera inmediata, que sea perceptible, con una letra normal, que se pueda leer, no tan pequeña. Entonces tienen que cumplir con estos proveedores con implementar esta lista de precios y estos precios, pero de manera perceptible, de manera accesible, ¿no? Y en el caso de los restaurantes, como les dije, ¿no? Estaban obligados a colocar su lista de precios en el exterior de forma accesible y visible para que el consumidor pueda determinar si come allí o si no come allí, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, de restaurantes, está prohibido el cobro de montos adicionales por cualquier tipo de concepto o recarga de manera disgregada del precio final, ¿no? Con excepción del recargo al consumo por concepto de servicios de los trabajadores previsto en la norma especial. Aquí, por ejemplo, no te pueden decir, si tú vas a un restaurante y tú pides un lomo saltado, ¿no? Pides, ya no pinta eso. A ver, vamos a cambiar. En el caso de un restaurante, tú vas y tú pides tu lomo saltado, ¿no? Tu lomito saltado. Y esto te va a costar 40 soles. Si es que tú vas a caja, tú en caja tienes que pagar 40 soles. Entonces, no están obligados a cobrarte más de lo que ya te informaron o de lo que estaba en la lista de precios. Salvo que, por ejemplo, este lomito tú le adiciones un huevo frito, ¿no? Un huevo frito. Si tú le adicionas un huevo frito, este tiene un costo adicional. Te tienen que informar cuál es ese costo y entonces tú cuando vas a caja ya no pagarías 40 a pesar que pediste un lomito, sino que si es que este huevo frito costaba 2 soles, entonces tú vas a tener que pagar en caja 42 soles. Allí sí, porque es la prestación de un nuevo servicio, un huevo frito que has pedido adicional. Pero si es que no pidieras y solo pidieras un lomo, no podrían cobrarte 42, sino tendrían que cobrarte 40. Porque ese es el precio que te informaron desde un comienzo, ¿no? Eso es para el caso de los restaurantes. A veces hay situaciones donde muchas veces pasa, ¿no? Entonces de repente ustedes por su misma experiencia también conocen o han vivido estos temas y ahora se dan cuenta que es algo sencillo, es algo que no está permitido y que podrían también denunciarlo ante la autoridad competente, que en este caso es el INDECOPI, ¿no? La norma también habla de los precios en moneda nacional y en moneda extranjera. Entonces,
Allí te hablan básicamente de que en caso de que los precios o los productos o servicios se difundan o publiciten en moneda extranjera, ojo, los mismos se consignan también en moneda nacional, en caracteres y condiciones iguales y con la indicación del tipo de cambio aceptado para efectos del pago. La norma no es de aplicación para aquellos proveedores que ofrezcan directamente al público sus productos o servicios desde y hacia el exterior, ¿no? El precio se anuncia en moneda extranjera, el proveedor está obligado a aceptar el pago en dicha moneda o en su precio equivalente en moneda nacional a elección del consumidor. En estos casos se debe ubicar en lugares visibles del local carteles o avisos similares con información sobre el tipo de cambio aceptado para efectos del pago. Es que es así, todo eso circunscribe al derecho a la información que tienen los consumidores. Si es que a ti te lo informan, ¿no? Si es que a ti te lo dicen de manera clara y te dicen previamente cuál va a ser el cambio, el tipo de cambio, si es que te aceptan o no una determinada tarjeta o no. Entonces, en este caso, para el tema de precios, los precios de los productos o servicios, si es que en el caso se publiciten en moneda extranjera, estos también deben obligatoriamente de tener el precio en moneda nacional. Si por ejemplo yo voy a comprar este plumón y este plumón está a $1, está bien, yo sé que es $1, pero la norma que te dice que también debe estar en soles. Bueno, no sé cuánto está el dólar ahorita, el cambio, pero tiene que estar su información en dólares. Si es que está en dólares, es su equivalente en soles. Si es que está en soles, de frente, pues no, ahí no hay nada que agregar, ¿no? O que modificar. Pero esta información, si es que está en moneda extranjera o está de repente en yenes, ¿no? En alguna otra moneda, tiene que estar traducida en una moneda nacional. En el Perú, a los soles, los nuevos soles, ¿no? Y allí se debe indicar el tipo de cambio aceptado. Y esta norma no es de aplicación para aquellos proveedores que ofrezcan directamente al público sus productos. Y es que esto es como que una venta directa, ¿no? Donde ofreces al exterior productos, y aquí sí no aplica el tema del costo de consignar la moneda, sino que ya en este caso los particulares son los que deciden la forma y el pago, ¿no? Pero siempre el derecho a la información es importante para que los consumidores puedan tomar, como les dije, una buena decisión de consumo. Un medio de pago. En el caso de que el proveedor diferencie el pago del producto o servicio en función del medio de pago, como tarjetas de crédito u otros, dicha información debe ser puesta en conocimiento del consumidor de manera destacada. Si yo voy a un centro comercial y veo un producto, pero en ese producto, cuando voy a pagarlo en caja, me dicen, este precio del producto es solamente con tarjeta Visa. Entonces, yo primero puede ser que no tenga ninguna tarjeta y lo quiera pagar en efectivo, con lo cual no podría, porque me están diciendo que el precio normal es 1.000 soles, pero pagado con tarjeta es 300 soles, entonces obviamente no hay mucha diferencia y no lo voy a comprar. Entonces, pero tienen que darte esa información. Si es que el producto puede ser comprado con efectivo, si es que es el mismo precio en efectivo, cuánto hay un descuento si es con tarjeta, con qué tipo de tarjetas, Mastercard, Visa, no sé, Diners, ya dependerá de cada empresa, pero eso tienen que decírtelo de manera verbal o en todo caso con un letrero que de manera destacada y de forma visible y accesible en el local, en el establecimiento comercial, deba de consignar para que los consumidores puedan leerlo y puedan ver cuáles son las condiciones para la compra, ¿no?, que quiero hacer en ese momento. En caso de incumplimiento del proveedor, los consumidores no pueden ser obligados al pago de sumas adicionales, debiendo respetarse el precio fijado por el producto o servicio, no como hace ratito les expliqué en el lomo saltado, es igualito, ¿no? Aquí no pueden aumentarte si es que no te lo dijeron antes, salvo que sea una prestación nueva de servicio, ¿no? Y en caso de ofertas, promociones, rebajas o descuentos, que muchas veces los vemos, vamos al supermercado, muchas veces buscamos justamente estos descuentos o estas ofertas, el consumidor puede utilizar indistintamente cualquier medio de pago
salvo que el proveedor ponga en su conocimiento de manera previa y destacada las condiciones, restricciones y formas de pago. Entonces, el consumidor, si quiere comprar una oferta o una promoción, puede hacerlo de manera como él decida, siempre que no hayan puesto restricciones, como por ejemplo el hecho de que este producto solamente va a salir o va a ser efectivo si es que tú lo pagas con tarjeta, si es que tú lo pagas en tantas cuotas, si es que eres socio de esta empresa, si es que no lo eres. Entonces allí es importante tener en cuenta la información, como les dije, previa, ¿no? Y en el caso de productos manufacturados, los productos manufacturados también tienen que tener cierta información que va a hacer que los consumidores conozcan cuáles son las características de esos productos. Por ejemplo, sobre productos de manufactura nacional proporcionada a los consumidores debe efectuarse en términos comprensibles, o sea, sencillos, en idioma castellano y de conformidad con el sistema legal de unidades de medidas, ¿no? El peso, la cantidad debe estar establecido y debe estar en castellano, ¿no? Si son productos de manufactura extranjera, debe brindarse en idioma también castellano, o sea, debe de traducirse al castellano toda la información relacionada con los ingredientes, los componentes, las condiciones de las garantías, los manuales de uso, las advertencias, ojo que eso es importante, y los riesgos previsibles, así como los cuidados a seguir en caso de que produzca un daño. Aquí básicamente es casi toda la información, ¿no? Porque te dice, si es que, por ejemplo, el producto que estás comprando está en inglés, entonces lo mínimo que debería estar en castellano es toda la información relacionada con los ingredientes, con los componentes, con las condiciones de las garantías, en los manuales, las advertencias, los riesgos. Entonces es prácticamente todo, pero eso es sí o sí, ¿no? Sí o sí tiene que estar en español, en castellano, para que lo puedan entender los consumidores nacionales, ¿no? Que de repente no conozcan o no sepan inglés. En el caso de productos envasados, también. En el artículo 2 del código, el artículo 2 habla del derecho a la información que tienen los consumidores. Por eso que, sin perjuicio del derecho a la información que está establecido en el artículo 2 del código, en el caso de productos envasados ofrecidos al consumidor, deben tener de manera visible y legible la información establecida en la norma sectorial del rotulado correspondiente. Aquí ya nos vamos un poco a la norma sectorial y aquí tenemos, por ejemplo, el Códex Alimentario. De repente tenemos alguna información que nos podría brindar la DIGESA con el tema de registro sanitario, de lotes. Entonces aquí en productos envasados es importante eso, ¿no? Que la información esté visible y legible y teniendo en cuenta justamente las normas sectoriales, ¿no? Muchas veces el INACAL te da algunas directrices, algunas normas sectoriales que debes de tener en cuenta para poder ofertar tus bienes y tus productos, ¿no? En el caso de productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes, ¿no? Ingredientes y componentes para el tema de todo lo que tenga que ver con productos destinados a la alimentación. Entonces, obviamente, si tú vas a ingerir un alimento, esta información mínima debe también de estar en el rotulado del producto, porque tú vas a leer y vas a revisar, y entonces vas a decir, si es que yo soy alérgico a tal ingrediente, entonces obviamente no lo voy a comer porque me va a hacer mal. Pero si es que no está especificado estos temas, entonces imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Quién es el órgano competente para conocer estos temas de todo lo que es rotulado? Es el INDECOPI. El INDECOPI ve todo lo que es rotulado ex post. Entonces, pero ¿quién ve el rotulado ex antes? El rotulado ex antes, por ejemplo, para hablar de productos para el consumo humano, lo ve la DIGESA, ¿no? La DIGESA es la que previamente o de manera ex antes, revisa todos los requisitos para darles el registro sanitario. Una vez que ya va al mercado, el producto ya pasó al mercado, ya le dieron el registro sanitario, ya es competencia del INDECOPI, ¿no? Del INDECOPI, poder verificar que el producto cuente con el rotulado correcto, que la denominación que tiene refleje la verdadera naturaleza del producto, que los ingredientes estén de manera preestablecidas y detalladas en el empaque.
que tenga el peso, que tenga las cantidades, pero allí ya es competencia del Indecopi, porque el Indecopi, como les dije, ex post, ¿no? Ve todo lo que es rotulado y etiquetado de productos de forma ex post. Y aquí justamente lo dice, ¿no? Claramente es competencia del Indecopi fiscalizar el cumplimiento de los artículos 8 y 10 que está referido en el código. Si ustedes van al código, la ley 29571 especifican justamente estos dos artículos del rotulado, ¿no? Entonces, si tiene esta potestad y esta facultad de competencia de fiscalizar el Indecopi, entonces también tiene, por ende, la capacidad y la facultad del jus puniendi, que significa eso de poder sancionar a estas conductas que no cumplan o que infrinjan los proveedores, ¿no? de estos que expenden estos productos, estos servicios, ¿no? Además, el código habla de la información sobre productos no originales o con defectos. Cuando se expende al público productos con una diferencia o defecto, usados, reconstruidos o remanufacturados, debe informarse notariamente esa circunstancia al consumidor mediante mecanismos directos de información, haciéndolo constar indistintamente en los propios artículos, etiquetas, envolturas o empaques y en los comprobantes de pago correspondientes, siendo su responsabilidad acreditar el cumplimiento de dicha obligación. O sea, los proveedores están obligados a acreditar eso, ¿no? El cumplimiento de esa exigencia es considerado contrario a la buena fe en comportamiento exigible al proveedor. Es el proveedor quien va a responder y quien va a demostrar que efectivamente estuvo vendiendo de repente un producto con defecto, con alguna deficiencia, pero que en efecto, si es que está informado, el consumidor verá, ya está en su esfera de control, decidir si es que lo compra o si es que no lo compra. Pero lo mínimo que deben hacer para estos casos de productos reconstruidos, usados, remanufacturados o con defectos, informarte. Seguramente en algún momento cuando han ido a algún mall hayan visto, ¿no? Hay una zona donde ponen los productos con súper descuentos y que te dicen que tienen algunas fallas. A veces simplemente no tienen la caja, a veces falta el control de un televisor, a veces salió la patita o tiene una falla. Ya decidirá, ya está en la capacidad del consumidor ver si es que lo compro o no lo compro. Pero igual, así sea un producto, y el mismo código lo ha reconocido, ¿no? Así sea un producto que tenga defecto, que sea usado, que sea reconstruido, el proveedor está en la obligación de demostrar de informarle primero y luego ya, si es que hubiera un procedimiento, de demostrar de que en efecto sí había informado previamente las características de este producto que tenía, ¿no? Que tenía y que posiblemente podría ser de que no se especifique, ¿no? O no se diga, no se especifique o no se diga cuál fue esta fallita que tenía y que yo lo compre y luego me dé con la sorpresa de que este producto estaba fallado, ¿no? Es mejor que te lo informen antes y que no te sorprendan luego, ¿no? Hablamos de idoneidad también, y el tema de idoneidad está referido y es un tema que en el Indecopi siempre está en boga y que siempre se está hablando, porque el tema de idoneidad está referido a lo que espero como consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que espero? O sea, si yo compro un televisor, lo que espero es que este televisor funcione, ¿no? Si yo compro un televisor, lo que espero es que este televisor me permita ver mis películas, me permita ver una serie, una telenovela, algún reportaje. Si yo compro este televisor y este televisor no prende, entonces está vulnerando las expectativas para las cuales yo la había comprado, ¿no? Que era para justamente ver televisión. Entonces allí se está quebrando esta correspondencia de lo que yo espero. O sea, yo espero que el televisor prenda para poder ver mis series. Lo compro el televisor, lo instalo y no prende. Entonces hay una vulneración a las expectativas del consumidor. Entonces, idoneidad es la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe.
Y esta correspondencia está relacionada justamente a la información que le transmite el proveedor, porque el proveedor me va a decir, este televisor es de tantas pulgadas, te va a servir para esto, tiene wifi, tiene antena, puedes ver tus series, pero a la hora de la hora yo pago por ese televisor, me llevo el televisor a mi casa y no funciona. Entonces esta expectativa se va a ver vulnerada, esta correspondencia prácticamente no va a existir porque yo no esperaba eso y sin embargo está pasando, ¿no? Entonces esta idoneidad está relacionada intrínsecamente con la información que me brinde el proveedor y con las condiciones o las circunstancias de la transacción, ¿no? Las mismas naturaleza y características que tiene el producto, el precio del producto u otros factores, ¿no? La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor, ¿no? Vamos a dar un par de ejemplos más para que de repente quede claro. Y aquí tengo el plumón aquí en la mano. Podríamos decir, si yo voy a comprar un plumón, si yo compro un plumón, lo mínimo que espero es que este plumón pinte en la pizarra, ¿no? Pero si es que este plumón que he comprado no pinta, pues entonces la expectativa del consumidor se va a ver afectada. Entonces me dijeron que este plumón tenía tal característica, este era el precio, esta era la medida, cuánto me iba a durar, para qué me va a servir. Pero en la realidad, cuando yo voy a utilizarlo en mi pizarra, no pinta. De nada me sirvió toda esta información que me dieron y han vulnerado el deber de idoneidad que tienen los proveedores al momento de brindar la información, al momento de vender sus productos o sus bienes, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las empresas de transporte terrestre, vamos a ponerlo así el ejemplo. Si yo compro un pasaje, por ejemplo, ¿no? Voy a una empresa y compro un pasaje para irme a Máncora, ¿no? Máncora, ¿no? Me voy a Máncora y el pasaje me cuesta 100 soles. Pago el pasaje, entonces me va a transportar en Máncora, me va a dejar en la agencia de Máncora. Entonces, esta empresa de transportes está avanzando, pero solo llega hasta Chiclayo nomás. Solo llega a su agencia de Chiclayo y no va hasta Máncora, ¿no? Acá está Máncora, ¿no? No va hasta Máncora. Entonces me dejó acá. Cuando yo compré el pasaje, yo lo compré para Máncora, pero al final me dejaron varado, me dejaron en el terminal de Chiclayo. Entonces no está cumpliendo con la expectativa que me generó como consumidor en que me transporte hasta Máncora, sino que aquí quebró esta expectativa o esta información que me dijo, ¿no? Salvo que exista una causa fortuita o de fuerza mayor que no me permita seguir avanzando y que de avanzar podría exponer la seguridad de los consumidores, como por ejemplo acá un derrumbe, ¿no? Que es un derrumbe de piedras porque la misma naturaleza o un huaico no me permite pasar, como en el caso de, por ejemplo, de Chimbote, que se cayó el puente y los carros no había forma de pasar. Entonces allí sí se entiende que la idoneidad podría ser justificada en tanto existe una causa fortuita. Pero si no hay ni siquiera esto y simplemente me vendieron el pasaje porque querían vender un pasaje y no me dieron esa información de que el carro solamente se quedaba acá y no iba hasta Máncora, entonces hay una evidente vulneración de los derechos de los consumidores, ¿no? Y así es como el tema de idoneidad va entendiéndose un poco mejor, ¿no? Con los ejemplos a veces se entiende más claro. Es obligación de todos los proveedores responder por la idoneidad. Justamente los proveedores van a responder por la idoneidad de los servicios que ellos brinden frente a los consumidores. No solo por los servicios que brinden, sino también por sus productos que ofrezcan, ¿no? Entonces,
Ellos responden por la autenticidad de las marcas, de las leyendas que exhiben sus productos, del signo que los respalda, por la falta de conformidad con la publicidad comercial, por la vida útil del producto y por lo que corresponda. Entonces, y esto no es descabellado, ¿por qué? Porque el código te dice y lo deja claro de que es el proveedor quien tiene mayor conocimiento de su actividad comercial. Es el proveedor que, si yo vendo aire acondicionado, por ejemplo, yo sé qué marcas hay, yo sé cuáles son los tipos de velocidades, yo sé si tiene filtro, si no tiene filtro, cuáles son las ventajas, si me consume más luz, no me consume más luz. Entonces yo como proveedor tengo mayor conocimiento. Si está en inglés, si lo he importado y viene en inglés, entonces lo traduzco al castellano, ¿sí? Entonces cumplo con mi obligación. Si es que viene un consumidor y el consumidor que va a comprar aire acondicionado, que generalmente no está habituado todos los días con hacer estas compras, como si por ejemplo ir a comprar pan, que es algo más sencillo, entonces necesita que le brinden esa información que tiene que responder finalmente el proveedor, pues. O sea, que el proveedor no me demuestra lo contrario, no me demuestra una causa o una razón suficiente para eximirse de responsabilidad, entonces tendría que asumir toda la responsabilidad de la situación de ese momento. Igual cada situación, como les digo siempre, o cada hecho es un hecho individual, es un hecho particular que tendría que analizarse, ¿no? Tendría que analizarse cada caso para poder determinar si es que existe o no alguna obligación por parte del proveedor, de repente alguna situación que exima de responsabilidad de ¿no? Vamos a hablar de atención de reclamos. ¿Qué pasa si es que yo ya tengo una situación? Fui a comprar este aire acondicionado que les comentaba y decidí reclamar, ¿no? Decidí reclamar porque me dijeron una cosa, finalmente esto no se ha dado así, sino que ha pasado, esto no funciona, hay malware, yo lo enchufé y explotó, entonces no me dieron esa información. Ya vamos a suponer que presentó un reclamo, lo presentó en el libro de reclamaciones. Entonces, los consumidores, al margen de que puedan presentar denuncias ante las autoridades, esas denuncias donde tú pagas tu derecho de trámite y presentas tus medios para tus documentos, también los consumidores tienen una vía distinta, que es presentar un reclamo. Estos reclamos se hacen para eso en el libro de reclamaciones. Ya vamos a ver más adelante y vamos a conocer sobre el libro de reclamaciones. Y aquí tienen una obligación los proveedodores de atenderte ese reclamo. O sea, no es que no te lo van a atender o te lo van a dejar ahí a la deriva. Entonces, si yo he consignado en el libro de reclamaciones un reclamo, ¿no? Un reclamo del proveedor, ¿no? Del proveedor. Entonces, en su libro he dejado un reclamo. ¿Cuántos días tengo para que me atiendan el reclamo? 30 días. 30 días tengo para que los consumidores, los proveedores, me atiendan la hojita que dejé el reclamo, ¿no? Y allí puedo solicitar la devolución del aire acondicionado, la devolución del dinero, ya dependerá de mí. Ojo, son 30 días calendario. No son 30 días hábiles, sino 30 días calendario. Al toque, 30 días ya tienen que darte una respuesta. Ahora, sin perjuicio de poner un reclamo en el libro de reclamaciones, los consumidores también podrían ir directamente al INDECOPI y presentar un reclamo a través del INDECOPI, ¿no? Hay una excepción para que el consumidor te responda diciéndote, dame 30 días más, ¿no? Dame 30 días más. Entonces, siempre que esté justificado, ¿no? Dicho plazo, te dice la norma, puede ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que es puesta en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial. O sea, antes de los 30 días tiene que darte una razón por qué quiere más días. Generalmente en la realidad o en la práctica, los bancos son los que piden
30 días más para poder atender tu reclamo, porque bueno, manejan una información abundante, porque tendrían que analizar caso por caso y de repente la información no la tienen a la mano, pero en un primer momento son 30 días que tienen, al que están obligados los proveedores para responder los reclamos que se presenten, ¿no? En el caso de que el proveedor cuente con una línea de atención de reclamos o con algún medio electrónico u otros similares para dicha finalidad, debe asegurarse, obviamente, que la atención sea oportuna y que no se convierta en un obstáculo de reclamo ante la empresa, y no puede condicionarse la atención de reclamos de consumidores usuarios al pago previo del producto o servicio en materia de dicho reclamo o del monto en que hubiera motivado ello. Y aquí de repente hacer una precisión con el tema de que muchos se confunden con los reclamos que presentan por el agua o la luz. Por ejemplo, aquí existe en cada órgano o una autoridad que va a tener competencia determinada por cada sector al que esté. Por ejemplo, la SUNAS ve todo lo que es el agua, ¿no? O SINARMIN o CIPTEL. Dependiendo de cada situación, existe una autoridad competente que va a velar por estos derechos. No todos los derechos, si es que están relacionados con productos o servicios, entonces lo dará el INDECOPI. Pero si es que están relacionados con una norma sectorial más específica, que está habilitado, que existe un órgano, una autoridad habilitada para conocer estos temas, pues entonces ellos serán los que van a tener la competencia para conocer justamente estas situaciones, ¿no? Sin perjuicios de ello, no se puede condicionar ningún reclamo. Por ejemplo, quieres presentar un reclamo, pero primero paga la totalidad del producto, pues, y ahí recién te dejo que presentes un reclamo. Eso no está permitido en ningún lugar, y no se puede aceptar que se les condicione, ¿no?, el reclamo o la presentación del mismo. Vamos conociendo el famoso libro de reclamaciones del que hablábamos hace ratito, y en el Código de Protección y Defensa del Consumidor está regulado en 2 artículos así simples, el 150 y el 151. El 150, ¿qué te habla? Te habla justamente del libro de reclamaciones y te dice que todos los establecimientos que están abiertos al público deben de tener un libro de reclamaciones, ¿no? Y además te dice que en el reglamento, en el Decreto Supremo 06-2014 PCM, te establece cuáles son las condiciones para que deben cumplir este libro de reclamaciones. Y vinculado a esta obligación de tener un libro de reclamaciones se encuentra el artículo 151, que está referido a la exhibición de un aviso, ¿no? Entonces hay 2 obligaciones: contar con el libro. No solo basta tener el libro de reclamaciones, ¿no?, sino también tienes que tener pegado en tu establecimiento un aviso. Pues. ¿Por qué? Porque obviamente el libro no va a estar expuesto delante de todos, ¿no? Pero el aviso sí, el aviso lo pueden poner allí, y el aviso me va a garantizar que en ese establecimiento que estoy comprando, pues existe un libro de reclamaciones en donde yo puedo reclamar si es que pasara a algo, ocurriese alguna situación, pues, ¿no? Entonces, estas 2 obligaciones que están contenidas en el código establece que los establecimientos tienen que tener un libro y un aviso del libro de reclamaciones, ¿no? Este aviso debe ser visible, accesible, ¿no? Un aviso que indique la existencia del libro de reclamaciones. No está, o sea, no es concebible que tengas un aviso y que lo tengas debajo de tu caja, ¿no? Y no tiene que estar a simple vista, que lo vean los consumidores. O de repente yo les cuento, había una vez en una supervisión, fuimos y había el libro de reclamaciones, estaba en su mesa principal, pero delante de eso habían puesto un florero tan grande que el aviso desaparecía, ni siquiera se veía. Entonces allí la infracción, ¿cuál sería? Tienes un aviso, sí, pero tu aviso no es visible, no es fácilmente accesible a los consumidores. Entonces hay una infracción ya de por medio, y eso es que sí, hay que tener bastante cuidado si es que de repente alguno de ustedes tiene algún negocio o alguna empresa, ¿no?
El artículo 152 te habla de la entrega del libro de reclamaciones y es que te dice que tú no puedes condicionar tampoco la entrega de este libro, sino que esto debe ser de manera inmediata. O sea, si tú solicitas el libro, allí se entiende que deben de brindarte las facilidades y darte el acceso al libro, ¿no? Tenemos el Decreto Supremo 011-2011, que fue el primer reglamento del libro de reclamaciones, pero hace ratito les dije, no sé si anotaron, pero está referido a una modificación que posteriormente hubo y ya de manera más específica se reguló el tema del libro de reclamaciones con el Decreto Supremo 06-2014 PCM, que va a modificar el primer reglamento, pero que va a contener también toda esta información importante y relevante respecto del libro de reclamaciones, ¿no? Hay un detalle así específico con pregunta y respuesta que va a ser así súper útil, porque diferenciamos aquí si es que uno es consumidor o si es que es proveedor. Si es que tú eres consumidor o si es que tienen algún patrocinado que sea consumidor, ¿cómo le va a beneficiar el libro de reclamaciones? En este caso, lo que va a promover este libro es una solución directa e inmediata a los reclamos o quejas que puedan presentar las personas, ¿no?, respecto de las compras que realizaron. Es importante que recuerden que hacer uso del libro no necesariamente tiene que hacerse si es que has comprado o no has comprado el bien. Tienen que facilitarte el libro para que dejes constancia de alguna situación, de una queja, algún reclamo. No es necesario que hayas comprado previamente, sino que tú puedes hacerlo porque está en la libertad, ¿no? ¿Cómo utiliza el libro de reclamaciones? ¿No? Si tienes alguna queja o algún reclamo, se tiene que pedir lógicamente el libro al proveedor y llenar claramente todos los datos requeridos. Si ustedes de repente han visto, de repente más adelante también vamos a ver, han ido y han tenido de repente la oportunidad de llenar un libro de reclamaciones, se han podido dar cuenta de que estos tienen espacios, ciertos espacios donde tú tienes que de manera directa ir llenando tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico, tu número de teléfono para que se contacten contigo. Entonces hay que llenar este libro de manera correcta, con tus datos correctos, con una letra un poco legible para que por lo menos el proveedor pueda entenderlo y pueda de la manera más pronta comunicarse con ustedes y darle una solución, ¿no? Entonces hay que llenarlo claramente. El proveedor debe entregarle una copia, no es que tú lo llenes y te vas y no queda alguna prueba de que efectivamente tú has llenado tu reclamo. El libro de reclamaciones por lo general tiene 3 copias, ¿no?, autocopiativas. La principal, que es la copia con la que se queda el proveedor y que en la parte de abajito de la hoja dice proveedor. La otra hoja que es autocopiativa, que dice Indecopy. ¿Y esto cuando se recoge? Cuando en algún momento el Indecopy hace una acción de supervisión, puede recabar todas las hojas del libro de reclamaciones que digan justamente Indecopy y luego analizarlas ya en gabinete para ver si es que se dieron o no respuesta dentro del plazo, fuera del plazo. Ya eso dependerá de la situación que se supervise en ese momento. Y el otro tema importante también referido al libro de reclamaciones es de que se debe responder dentro del plazo legal que habíamos dicho, ¿no? 30 días, calendario, tienen los proveedores que responder este libro de reclamaciones. La otra hojita de la que hablábamos, y es la que me estaba olvidando, era el tema de que tiene que decir consumidor, y esa es la que se lleva el consumidor a su casa, ¿no? Entonces, con esa hoja ya tengo una prueba de que estuve en ese lugar, llené el libro de reclamaciones y me llevé la hojita. Con esa hojita es mi medio probatorio para denunciar de repente en Indecopy si es que así lo deseo más adelante, o para demostrarle al proveedor que sí llegué a dejar un reclamo en su libro de reclamaciones, ¿no? ¿Qué se debe hacer si el proveedor no cuenta con el libro de reclamaciones o no resuelve el reclamo de las personas en el plazo, ¿no? Esto es importante que lo informen ante el Indecopy, o que de repente el proveedor, si es que ustedes son proveedores, lo más probable es que el consumidor lo informe al Indecopy, ¿no? Si es que ustedes son consumidores, entonces ya saben, tienen que informarlo al Indecopy para que el Indecopy pueda actuar de manera rápida e inmediata y pueda darles una solución efectiva. ¿Qué sanciones puede imponer el Indecopy en caso de que el proveedor no cuente con su libro de reclamaciones o no dé respuesta a sus reclamos o quejas? Si el proveedor no contase con un libro,
este puede ser sancionado con una multa pecuniaria desde una sanción de amonestación, o sea, un llamado de atención, y este llamado de atención también trae consigo que te inscriban a ti como proveedor en un registro de proveedores que infractores, ¿no? Si bien es cierto, te están amonestando porque de repente la infracción fue leve o tus ingresos no sobrepasan los límites para ser sancionado con una multa, entonces se te sanciona con una amonestación y por ende también con la inscripción en el registro de infractores y sancionados del Indecopi, o en su efecto con una multa de hasta 450 unidades impositivas tributarias. Ahorita está 4.200 la UIT, entonces imagínense, saquen sus cuentas hasta cuánto les podrían multar si es que en efecto no cumplen con tener el libro de reclamaciones, con tener el aviso, con dar las respuestas, ¿no? Ahora, si presentas tu reclamo o queja en el libro y deseas que el Indecopi conozca los hechos sucedidos, los consumidores pueden remitir una copia de la impresión a la oficina del Indecopi más cercana para que el Indecopi analice la hoja de reclamaciones, para que el Indecopi analice el contenido también del libro, de la hoja del libro que has llenado, ¿no? Y puedan darle una solución también rápida. Ahora nos vamos del otro lado, y si es que eres proveedor, ¿no? ¿Qué pasa si es que eres proveedor? ¿Quiénes tienen la obligación de implementar el libro? El libro debe implementarlo todos los proveedores que ofrezcan bienes y servicios en establecimientos abiertos al público. Si soy una lavandería, pues tengo que tener mi libro de reclamaciones. Si soy un car wash, tengo que tener mi aviso de libro de reclamaciones y mi libro de reclamaciones. Entonces todos los proveedores que brinden servicios al público o que vendan productos deben de tener un libro de reclamaciones, ¿no? ¿Qué características debe tener el libro de reclamaciones? Y allí sí hay que tener en cuenta dos cosas. Y seguramente que en la realidad también lo pueden ver así, ¿no? Y lo vemos en los bancos, por ejemplo. Los libros de reclamación, el libro de reclamaciones puede ser de manera física, o sea, así a la vista, a la simple vista yo lo puedo ver, puedo tocar, puedo abrir el libro, puedo sacar una hoja y puedo llenarlo, pero también puede ser de manera virtual. Con la era digital, los libros de reclamaciones también pueden estar alojados en la página web del proveedor, o puede tener una computadora con un libro donde te permitan de manera inmediata acceder a una computadora y llenar tu reclamo, tu queja, ¿no? Cada hoja deberán ser desglosables, autocopiativas, ¿no? Autocopiativas porque llenas adelante y va pasando a las demás hojas. Desglosables porque ya les dije hace ratito, una se queda para el proveedor, una se lleva el Indecopi en algún momento, otra se lleva el consumidor siempre, ¿no? Entonces deben ser desglosables, deben estar debidamente numeradas, ¿no? Si las tres primeras son las 200, entonces son 200, 200, el mismo número tiene que tener estas tres hojas desglosables, ¿no? La primera debe ser entregada al consumidor al momento de dejar su queja o reclamo, la segunda queda con el mismo proveedor y la tercera puede irse al Indecopi, ¿no? Como le había dicho hace ratito. ¿Cuáles son las obligaciones como proveedor sobre el libro de reclamaciones, ¿no? Debe exhibir en un lugar visible un aviso que indique que este establecimiento cuenta con el libro de reclamaciones, lo que hablamos en un comienzo, ¿no? Si cuenta con el libro en físico, debe entregar al consumidor una de las tres hojas autocopiativas. Si cuenta con un libro de reclamaciones virtual, debe brindar al consumidor asistencia para ingresar al reclamo queja. Y si cuenta con un libro de reclamaciones virtual, el proveedor debe de reenviar el reclamo de manera digital al correo de la persona que está dejando el reclamo para de una u otra forma dejar constancia de ello, ¿no? Si es que en ese caso o en esa situación lo pudiese imprimir, sería mejor, ¿no? Más práctico para que el consumidor ya se vaya con su reclamo impreso. Es obligación de los proveedores atender el reclamo o la queja en los próximos 30 días calendario. También ya lo habíamos hablado, ¿no? Habíamos dicho que tenían 30 días para responder. Y si tienen más de un establecimiento comercial, pues en cada local deben de tener un libro de reclamaciones. Saga Falabella, por ejemplo, ¿no? Saga Falabella es una empresa grande que tiene tiendas por departamentos. Entonces aquí, si es que el libro de reclamaciones, no vale que decir o que esa Falabella me diga
Yo en San Borja tengo mi libro de reclamaciones en Saga. Ya no debo de tener porque con ese con ese libro equiparo o cumplo el deber que me dice la norma. No, no, porque cada establecimiento es independiente. Una situación se puede presentar en un distrito y no en otro. O la relación de consumo se puede dar en Trujillo, de repente en Piura. Y no solamente se debe tener un libro de reclamaciones, sino que cada establecimiento comercial debe de tener un libro de reclamaciones. Por ejemplo, si es que en un determinado territorio existe acá un establecimiento, el establecimiento A acá, y también por acá tiene el establecimiento A, y por acá también tiene el mismo establecimiento A, y por acá otro establecimiento A. Cada uno debe tener su propio libro de reclamaciones. Ojo, no es que así estén cerquita, o sea, así estén cerquita, si es un establecimiento independiente y que vende de manera independiente también sus cosas, debe de tener su libro de reclamaciones. Físico o virtual, ya dependerá de cada proveedor cómo lo haga, pero debe de tenerlo, ¿no? Debe tener también su aviso, y el aviso igualito. El aviso es en cada local. Si estamos diciendo que deben de tener cada local su libro, entonces cada local también tiene que tener su aviso. Su aviso, cada local. Cada local tiene que tener su aviso. Porque puede ser que este tenga, este también, este no tenga, y este tampoco. No puedo asumir que ninguno tiene, ¿no? O sea, sino que tengo que asumir es de que el establecimiento ubicado en tal dirección no tenía. El establecimiento acá no tenía, ¿no? Entonces, independientemente, cada establecimiento debe de tener un libro de reclamaciones, ¿no? Si, en el caso de que te roben el libro de reclamaciones y eres proveedor, es necesario que presentes una denuncia en 48 horas, una denuncia policial, ¿no? Ante el distrito al que pertenece o en el que se encuentra el establecimiento, para que con esa denuncia sea un sustento de que en efecto se han perdido se ha perdido el libro y por tanto se ha perdido el contenido también del libro, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos cómo te beneficia el libro de reclamaciones. Bueno, el libro promueve la solución efectiva, como lo hemos dicho, de manera directa, de manera inmediata, ¿no? Te da una herramienta que muchas veces ya no te permite ir más allá de la denuncia, sino que allí nada más tú llegas a un acuerdo, a una solución con el proveedor, firman ambos, y esto tiene una suerte de un acta de conciliación donde las dos partes van a tener una solución inmediata, una solución rápida, ¿no? Para que puedan estar satisfechas ambas partes, ¿no? ¿Qué puede hacer el consumidor que no recibe respuesta a su reclamo o queja en el plazo establecido? Aquí también, es verdad, en la realidad hay muchas situaciones donde dejaste tu reclamo, esperaste sus 30 días y nunca te respondieron. Entonces, si es que en el caso de que conozcan o sepan o sean ustedes mismos un consumidor que no ha recibido respuesta dentro de los 30 días, pueden presentar una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor, ante el Indecopi, ¿no? Adjuntando justamente su hoja de reclamaciones para que el Indecopi, que es la autoridad competente en verificar este tema, inicie un procedimiento sancionador contra este proveedor que no llegó a darles la respuesta que ustedes esperaban, ni que la norma también así lo exigía, ¿no? ¿Cómo fiscaliza el Indecopi el cumplimiento de la obligación de contar con un libro, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Hay supervisiones remotas. Las remotas o las supervisiones remotas están referidas a las supervisiones de gabinete, ¿no? Yo desde mi oficina puedo entrar y puedo revisar la página web, puedo requerir información, puedo mandar un correo, entonces el Indecopi podría, en todo caso, requerirles información a los proveedores o podría levantar acciones de supervisión. Por ejemplo, si es que es un proveedor que vende bienes a través de su web, entonces esta empresa debería tener un link donde esté el libro de reclamaciones, y allí la gente que compra o que interactúa con la página entra y presenta sus reclamos, presenta sus quejas dependiendo de lo que tengan, ¿no? Entonces
Esa es una de las obligaciones que tienen, y el Indecopi también podría entrar a la página web, fiscalizar desde la web como un consumidor común y corriente y verificar si es que este libro de reclamaciones que está alojado en la página principal del proveedor cumple con las características, funciona, se logra enviar a mi correo o algo así, ¿no? Entonces debe remitir toda la información solicitada por el Indecopi, ¿no? Si es que el Indecopi le solicita la información y le pone un plazo, entonces tiene que cumplirse en ese plazo. Y las sanciones de las que también habíamos hablado en un comienzo era que el Indecopi, al ser el competente para conocer los temas del libro de reclamaciones y de supervisar y fiscalizar el que los proveedores cuenten con un libro de reclamaciones y con un aviso del libro de reclamaciones, y acá es la obligación de aviso, ¿no? Aviso del libro de reclamaciones. Entonces, estas dos situaciones o hechos que se vulneren en algún momento por un proveedor, si es que no tuviera libro, si es que no tuviera aviso, entonces puede ser sancionado con multa pecuniaria, ¿no? Puede ser amonestación, o también puede ser sancionado hasta con la multa máxima, que es 450 UITs, ¿no? A ver, vamos a calcular más o menos cuánto sería si es que ahorita le ponen a una empresa el máximo tope de 450 UITs por no contar con un libro de reclamaciones, ¿no? La UIT está a 4.200, ¿no? Ahorita, entonces sería 1.890.000, imagínense. 1.890.000 si es que el proveedor sería sancionado con esta multa, ¿no? Entonces, por algo tan simple y tan sencillo que te sancionen con una multa tan alta, imagínense, mejor costo-beneficios, no te conviene implementar tu libro de reclamaciones, tener tu aviso de reclamación. Lógicamente, muchas veces las empresas tienen miedo a colocar el libro porque dicen no, me van a poner un montón de reclamos, pero también los reclamos te podrían servir a ti como proveedor para saber cómo es que está funcionando tu negocio, ¿no? Si es que está funcionando bien, si es que no está funcionando bien, cuáles son las debilidades que tienes, de repente cuál es el personal que no está cubriendo tus expectativas como dentro de tu negocio, o cuál es. Lo que se busca en realidad es que con este libro de reclamaciones, más de que sea una herramienta para que te presenten reclamos, es que tú te autorregules y que tú puedas determinar de cómo es la forma en que vas a proyectar o vas a brindar tu negocio, ¿no? O también para que puedas observar las debilidades que pudieran estar existiendo en tu negocio, y puedas también darte cuenta de que cómo está marchando tu negocio, ¿no? Si está marchando bien, si está marchando mal, qué es lo que tienes que reforzar, qué es lo que debes de mejorar. Ahora, si bien es cierto, existe una obligación para los proveedores de que les den una respuesta a los consumidores y un plazo que está establecido en la ley de 30 días también para que le dé respuesta, obviamente eso no significa de que tú tengas que esperar 30 días para darle respuesta, ojo. O sea, si es que en un momento, vamos a ponerlo con fechas para que quede un poco más claro, por ejemplo, si el 1 de enero del 2019 me presentaron un reclamo, en ese mismo momento porque las hojas de reclamaciones tienen un espacio donde ahí pones los comentarios del proveedor. Si yo le doy una solución en ese mismo momento, ¿no? Y si yo le doy si yo le doy la solución al proveedor, al consumidor en ese mismo momento, entonces esta obligación de los 30 días ya no va, pues, porque ya le di la solución y mi reclamo ya está cerrado. Entonces, lo que se busca también es eso, ¿no? Que los proveedores no digan, uy, pero
si me deja un reclamo tengo que darle una respuesta en 30 días. Lo ideal es darle la respuesta de forma inmediata, en ese mismo momento, brindarle una solución, darle la solución efectiva. Sin embargo, si es que así no se pudiese, entonces se tiene que esperar los 30 días que dice la norma, ¿no? Y allí ya, en efecto, tendrías que el mismo proveedor cumplir con esto, con los plazos preestablecidos, darle la solución efectiva dentro de este marco que la ley ha establecido ya como un plazo mínimo, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que hemos tocado en la clase segunda. Yo les voy a traer unos casitos para la próxima clase donde vamos a tocar temas de idoneidad y de información, dos resoluciones bien interesantes para que ustedes las puedan también revisar, y vamos a inclusive a analizarlas, ¿no? Analizarlas aquí en clase. Porque el tema de idoneidad, como les dije, para los abogados es un tema que les sirve bastante al momento de presentar sus denuncias. Generalmente el 90% es por presentar sus denuncias por infracción al deber de idoneidad, porque los proveedores, eso es lo que vulneran más, ¿no? Las expectativas que tienen los consumidores y que podrían verse vulneradas de por sí. Y el otro temita que también vamos a tocar y que les voy a traer para la próxima clase está referida al tema de la información relevante. También hay unas resoluciones bien interesantes del INDECOPI para poder analizarlas y de repente de manera didáctica desglosarlas un poquito para que se entiendan los casitos, ¿no? Dos casos, uno de idoneidad y el otro caso de información, y analizarlo y ver cuál fue la solución y si es que esta solución en efecto es o no fue o no correcta. De repente, si es que hay algún precedente, también es importante para que los consumidores sepan, ¿no? Y conozcan también cuáles son sus derechos. Bueno, conmigo ha sido hasta este momento, la clase ha culminado.